Y este bloque lo dedicamos a las neurociencias cuánticas y a un conocedor de las mismas, a un escritor prestigioso, un disertante reconocido en el mundo como el doctor Néstor Braidot, ante quien quiero hacer una pregunta que mucha gente la hace y que domina muchas situaciones de la vida de muchos seres humanos, como es el temor, el miedo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Bien, muy bien. Y encantado de nuevo estar juntos. Un placer seguir y tratando temas que conversando. a la gente les interesa. Que les interesa porque lo preguntan, porque lo viven, porque lo vivencian. Y bueno, el miedo se genera en el cerebro, se genera con la historia, se genera porque tu mamá era miedosa y vos heredaste ese miedo, o tu papá y vos heredaste eso. Sí. ¿Cómo podemos liberarnos? Déjame primero analizar desde dónde viene y qué produce, y luego lo que significaría resolver esa situación. Has mencionado de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, etc. Eso se llama herencia epigenética. Esto significa que ya la herencia no es solamente por los genes, que sí también, pero la epigenética se trata de la activación o expresión de los genes, que derivan de la estimulación, que derivan de los aprendizajes, que derivan de todo aquello que de alguna manera estimula. Ahora, lo que se ha demostrado es que también hay herencias epigenéticas, es decir, que tú recibes de tus padres también, además de los genes, algunas circunstancias epigenéticas, con lo cual entre ellas puede ser el temor, el miedo a algo o a determinada circunstancia. En segunda instancia, me gustaría precisar qué produce el miedo. El miedo definitivamente es una emoción. La emoción dirige tus energías, con lo cual el miedo concentra tus energías en aquello que te produce miedo, con un gran problema. Donde concentras tu atención, ahí va tu energía, con lo cual potencias a aquello que te produce miedo. Potencias la persona, la circunstancia, el pasar debajo de un puente o lo que fuere, con lo cual te genera más y más y más sensación y vivencia de miedo. Se hace más grande. Pero además produce otra circunstancia, te anula otro tipo de cosas. Es decir, te quedas solamente con el miedo. Claro. Tengo miedo y punto, es miedo y no hay otra cosa. Y expande la incidencia de ese miedo en todo lo que hagas, sea profesional, personal, familiar, social, lo que fuere. Siempre estás expandiendo tu miedo. Y eso es una vibración energética muy complicada. Y entendamos, en cuántica se llama vibración cuántica. Y la vibración se expande. Es como una energía de miedo que estás de alguna manera influyendo en la otra persona, que te va a producir en la otra persona, por ejemplo, un rechazo. Claro. O por ejemplo, un cortar la relación. O por ejemplo, cuando son permeables, también una influencia de miedo en ellas, claro, por influencia energética. Yo creo que eso merece tener sumo cuidado porque es algo que hoy día es bastante común, sobre todo por las circunstancias que se viven. Tengo miedo de que mañana no tenga trabajo. Tengo miedo que no tenga recursos para. Tengo miedo porque hay una guerra en tal lugar. Tengo miedo. Y eso te va generando más y más refuerzo, de nuevo, más y más refuerzo a eso. Entorpeciendo tu vida normal, regular, entorpeciendo tu capacidad de éxito, por cierto. Totalmente, o en la salud, Doc, en la salud, la gente que es hipocondríaca. En la salud. Y claro que se hace todo el doble, ¿no? Mira, el miedo a la muerte, que le pasa a tanta gente. A mí me ha pasado. A la soledad. A mí me ha pasado en varias circunstancias. Yo creo que lo he comentado contigo. Cuando yo tuve una ACV en España, yo hablé con la neuróloga que venía todos los días a la mañana por su tarea de revisión de todos sus pacientes. Al quinto día yo le dije, mira, yo mañana me tengo que ir. No me tengo que ir porque tengo que editar un programa, efectivamente, y te puedo mencionar a una empresa que se llama Datsun de Costa Rica, era un programa que yo les dictaba a distancia. Pero me has visto caminando por los pasillos, me has visto preparando con mi ordenador aquí la actividad que tengo que hacer. ¿Existe alguna posibilidad médica fundamentada para que me retengas mañana también aquí?
y se sonríe y me dice, solamente decime cómo haces, porque 5 días para lo que has venido trayendo de enfermedad no es posible. Y yo dije, yo entreno mi cerebro, pero además nunca creí que estaba enfermo, aunque parecía que estaba enfermo, que tenía este problema. No tenés miedo. Entonces, ese es el tema, no había miedo, con lo cual había no solamente miedo, sino lo contrario, una estimulación a que estaba sano. Y la estimulación a que estaba sano generaba sanación. Este es un poco el tema. Entonces, ejercicios. No es casual, ¿no? Perdón, antes de ir a los ejercicios, que si me pasa esto, atrás esto, ¿qué pasa? ¿Es una seguidilla? Y sí. Absolutamente. Es una seguidilla de pensamientos negativos que atraen, ¿no? Esto como las personas. Atraen otros pensamientos negativos, cuidado. Ese es el tema. Atraen y expanden en tu derredor, además. Ejercicios. A ver, la práctica a mí me ha demostrado que hay un ejercicio importante para hacerlo. La meditación con resignificación del miedo. En lo contrario, en un estado de felicidad, de seguridad, de tranquilidad, de bienestar. Es muy posible que cueste un esfuerzo muy grande. Es muy posible que con una vez que hagas esto, no hay varita mágica, tengas que repetirlo y repetirlo hasta que entre a tu mente, a tu cerebro, la seguridad, el no miedo, por decirlo de alguna manera, el bienestar. No existe mucha otra cosa, porque de alguna manera hay que transformar lo que se te genera acá adentro, ese miedo. Hay que transformarlo en otra cosa, totalmente diferente, totalmente distinta. Ese es el gran tema que hoy tenemos que empezar a trabajar. Y voy a decir algo. ¿Por qué en muchas ejercitaciones yo pongo siempre una meditación? Por ejemplo, lo que hablamos de resignificación en el programa anterior, o lo que estamos hablando ahora del miedo. Porque en realidad esa es la forma en la que podemos ser autoridad de nuestra propia emoción, autoridad de nuestra propia energía para orientarla hacia donde queremos que sea. Por cierto, hay que saber trabajar en lo que denominamos coherencia emocional energética. Hay que saber estimular emociones positivas, emociones de amor desde el corazón, para que esa coherencia hemoenergética en la que esas emociones positivas del corazón influyan en el cerebro y tu mental sea entonces dirigido por esas emociones positivas. Ese es un proceso de transformación del miedo en algo positivo. Cuando hablamos de meditaciones guiadas. ¿De qué tipo de meditación? ¿Hablamos de respiraciones? ¿Hablamos de estar 1 hora en un estado que no es tan fácil de lograr? Cada palabra que mencionas me surgen algunas cosas que me vas a tener que permitir, por más que se te termine el tiempo del programa, vamos a tener que decirlas. A ver, hay distintos tipos de meditaciones, hay muchas formas de meditar. La gran mayoría de ellas son válidas para esto. Yo te digo lo que yo hago específicamente. No importa. Que son, yo he grabado muchas meditaciones, pero muchas. Están en mi página web, que se pueden bajar gratuitamente, entre paréntesis. Eso. Pero son meditaciones en las cuales yo pretendo guiar a la persona a la consecución, por ejemplo, de la resignificación de experiencias negativas, que está a la agenda del día, que también para influenciar a que en tu día se produzca lo que tú quieres que se produzca. Y así un montón de cosas. Esas meditaciones son guiadas con audio, para que tú te permitas relajar y poder estar en un estado de meditación. Está claro que cuando tú internalices una determinada meditación, la haces 1 vez, 2 veces, 3 veces, ya después no necesitas siquiera el audioguía para poder hacerlas. Claro. Dicho esto, con lo cual yo lo que pretendo es darle esta posibilidad a la gente y que después incluso se liberen de mí, pueden seguir haciéndolo por sí mismos. Ahora, y como una circunstancia asociada a la meditación, has mencionado un término que se llama respiración. Es importante aprender a respirar. Es importante respirar conscientemente. Y yo planteo 3 niveles de respiración. Una primera respiración tiene que ser abdominal, manos aquí, sobre las caderas, que es la respiración más amplia, más profunda. 1, 2, 3, 4, 5. Retengo. 2, 3, 4, 5. Exhalo. Y así sucesivamente en esta postura. Ajá. El segundo nivel es este.
Manos en las axilas, de esta manera, ¿sí? Recto. Y de nuevo, la cadencia, aspirando. 1, 2, 3, 4, 5, retengo. 3, 4, 5, exhalo. Y así sucesivamente. En lo posible 10 veces aquí, 10 veces aquí. Y la tercera, que es la más corta, es manos en los omóplatos. Codos lo máximo hacia el cielo, más recto que puedas, según tu flexibilidad muscular. Y de nuevo, aspirando en 5 tiempos, expirando. Y ahora sí te aclaro, en 5 o más tiempos. 10 veces cada uno. ¿Por nariz, Doc? Exactamente. En mi caso hago siempre por nariz, a pesar de que veo otras personas que por ahí sugieren exhalación por la boca. En yoga, claro. No obstante, debo decir algo importantísimo a este efecto. En primer lugar, que la exhalación sea por más tiempo que la inhalación. Es decir, si haces 5 tiempos de aspiración, que sean 7 tiempos de exhalación. ¿Por qué? Porque la exhalación más lenta, primero produce relajación, segundo, activa el nervio vago. Y el nervio vago tiene que ver con un nervio que conecta desde tu cerebro todos los órganos importantes de tu cuerpo. Y si estás activando el vago a partir de la forma en que exhalas en la respiración, lo que estás llevando conexión positiva hacia tus principales órganos, ¿sí? Corazón, hígado, páncreas, etcétera, etcétera. Ya estoy convencida. Lo hago cuando necesito, cuando puntualmente tengo una situación y una circunstancia, pero esto tiene que ser sin duda un hábito de vida. Absolutamente. Mira, respiración todos los días, meditación todos los días, por ejemplo, no cuesta nada, 5 minutitos, 7 minutitos, que medites. Y te explico por qué neurocientíficamente se demuestra esto. Que medites en lo que vas a hacer en el día. Por ejemplo, en tu caso, voy a ir a verlo a Braidotti y que la entrevista le salga muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo al haber hecho al comienzo de tu día ese evento que tenías, ese contacto que tenías? Lo que estás haciendo es que tu cerebro genera una red neuronal asociada con la entrevista que venías a hacer, pero también con la culminación positiva de la entrevista. Totalmente. Eso facilita neuronalmente en tu cerebro que esa entrevista se haga y sea positiva. Y la calidad del entrevistado, sin duda, porque si no, no podrían salir estas charlas que realmente nos dejan tanto valor y tanto conocimiento, así que un placer, como siempre. Gracias. Gracias, Doc.